Hola, soy Arturo y me pone demasiado contento tu interés por la economía y las fuerzas productivas. De hecho, conozco a una persona que es experta en el tema y se las voy a presentar. Ella es mi compañera Glenda y nos hablará más sobre el tema. Yo les voy a hablar sobre los conceptos básicos. El primero es la definición de economía. La definición correcta de economía es la ciencia que estudia cómo se suscitan y cultivan las fuerzas productivas e incluso también cómo son oprimidas o aniquiladas en una nación. Ahora, el objeto de estudio de la economía, básicamente el objeto de estudio de la economía son las fuerzas productivas. Ahora veamos cuál es el concepto de las fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas son el potencial cognitivo y creativo del hombre, básicamente. Por último tenemos el ciclo incrementado o decrementado de las fuerzas productivas en la economía. Y esto es básicamente el ciclo generacional de incremento o decremento de las fuerzas productivas en la economía. Contempla tres aspectos a analizar a lo largo de la investigación, ya sea en una empresa, en un sector económico, en una economía nacional, en un estado, en una economía mundial o incluso en una economía individual de cada fuerza productiva. El primero básicamente es el aspecto de la generación del conocimiento. El segundo aspecto es la preservación de ese conocimiento. Y el tercero es la transmisión del mismo conocimiento. Perfecto. Después de tener bien definidos estos conceptos, podemos pasar a nuestro siguiente objetivo, que es el análisis de las fuerzas productivas de Michoacán-Uruapan. Y para esto también tengo a un grupo de expertos que nos hablará acerca del tema. ¡Qué loco! Yo creo que esto no es un comercial de cerveza. No, esa grabación se quemó hace 3 meses. En fin. En la transmisión en UH. Este es un análisis de las fuerzas productivas de la producción de aguacate en el municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, durante el periodo de 2013 a 2020. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, del grupo 4M26 por parte de la materia de Economía Agrícola. Ahora bien, para empezar con este trabajo, cabe aclarar que en las primeras 2 partes analizamos estadísticamente las fuerzas productivas dedicadas al cultivo de aguacate en Michoacán. Y claro está, hay que dar unos datos introductorios para tener una idea general de la situación actual del municipio de Uruapan. Bueno, Michoacán representa el 3% del territorio nacional. En Michoacán la población total es de 4.7 millones de habitantes, el cual representa el 3.8% del total del país. La distribución de población es 71% población urbana, 29% población rural, y a nivel nacional el dato es de 79% por población urbana y 21% por población rural, respectivamente. Ahora bien, dejo a mis compañeros proseguir con la explicación del trabajo. En el 54.5% del estado, el clima es cálido subhúmedo, localizado en la planicie costera del Pacífico y Sierra Madre del Sur. El 29% templado subhúmedo en el eje neovolcánico. El otro 15% es seco y semiseco, localizado en las partes bajas y medias de la depresión del Balsas y Tepaltepec. 1% es templado húmedo y el último 0.5% es cálido húmedo. Este se presenta en las regiones altas del eje neovolcánico. La temperatura media anual es de 20 grados centígrados. Las temperaturas más bajas se presentan en el mes de enero, que son alrededor de 8 centígrados. La temperatura máxima promedio es de 31 grados centígrados y se presenta en los meses de abril y mayo. Las lluvias se presentan durante el verano en los meses de junio a septiembre. La precipitación media del estado es de 850 milímetros anuales. Los climas cálido y templado subhúmedo de Michoacán favorecen el cultivo de aguacate, siendo este estado el principal productor a nivel nacional. La vegetación predominante son los bosques de coníferas y encinos, que sirven de refugio a la mariposa monarca. Hay bosques húmedos de montaña, selvas secas y pastizales.
De la superficie estatal, el 27% se dedica a la agricultura. Michoacán de Uruapan. Es de los primeros lugares de producción a nivel nacional en el sector primario, principalmente en la producción agrícola. Como podemos ver, tiene tres principales productos agrícolas. En primer lugar está la fresa, con un total del 58.1% del total nacional, ocupando el primer lugar nacional de otras 8 entidades. En segundo lugar tenemos el producto del aguacate, produciendo un 87.9% en el total nacional, ocupando el primer lugar nacional de otras 27 naciones. En tercer lugar tenemos a la guayaba, ocupando el 43.2% en el total nacional y ocupando el primer lugar de otras 22 naciones. Luego tenemos nuestros trabajadores, que serían la fuerza productiva. Del total de personas que laboran en la entidad, tenemos a 350.142 mujeres y 429.591 hombres, siendo un total de 779.733 trabajadores y trabajadoras, lo que equivale al 2.9% del total en México, de los cuales, como podemos ver en la gráfica, tenemos a un 55% de hombres trabajadores y un 45% de mujeres trabajadoras, según la fuente de INEGI de los censos económicos del 2019. Vamos a seguir hablando acerca de la producción de aguacate en el municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, pero nos vamos a especializar más hacia las fuerzas productivas que se necesitan para dicha producción de aguacate. Como podemos ver en la tabla, nosotros abarcamos los años que van de 2013 a 2020, en donde podemos hacer un simple análisis y a simple vista podemos observar que el número de fuerzas productivas que se necesitan para dicha producción ha ido aumentando a lo largo de los años. Como podemos ver, para 2013 se necesitaban 130.086 unidades productivas o personal ocupado, mientras que ya para el año de 2020 se ocuparon 160.736 unidades productivas. Esto se puede ilustrar de una mejor forma en la siguiente gráfica, donde podemos ver que realmente ha ido incrementado la fuerza productiva que se necesita para dicha producción de aguacate en el municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán. Una vez que explicamos la cantidad de fuerzas productivas que se necesitan para la producción de aguacate, lo siguiente a analizar sería en qué tipo de condiciones se encuentran dichas fuerzas productivas. Aquí vamos a analizar el porcentaje de fuerzas productivas que llegan a contar con un servicio y el porcentaje de fuerzas productivas que no llegan a contar con un servicio. Uno de estos servicios es el suministro de agua. Como se puede observar en la siguiente gráfica, aquí podemos ver el porcentaje de la fuerza productiva que no llega a contar con este servicio. Tal es el ejemplo del año 2013. Aquí podemos ver que de la cantidad de fuerzas productivas que se necesitó para la producción de aguacate, el 5.19% no contaba con un servicio de suministro de agua. Podemos ver que este porcentaje varía a lo largo de los años. En el siguiente gráfico se llega a observar esta variación, pero podemos concluir que en general la tendencia va hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de los años un mayor número de fuerzas productivas llegan a contar con este tipo de servicio. A su vez, también se hizo el análisis del servicio de la energía eléctrica, para las fuerzas productivas que sí cuentan con este servicio y para las fuerzas productivas que no cuentan con este servicio, en donde obtuvimos los siguientes datos. Como podemos ver en la tabla, para el año del 2013, el 3.88% de las fuerzas productivas que se necesitaban para la producción de aguacate no contaban con este servicio de energía eléctrica. Pero, como podemos ver en el gráfico, a través de los años esto ha ido disminuyendo, por lo que cada vez mayores trabajadores o la fuerza productiva cuentan con este servicio de energía eléctrica. Una vez que hicimos el análisis de las fuerzas productivas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica ni con el servicio de suministro de agua, pasemos ahora a analizar aquellas fuerzas productivas que sí cuentan con estos dos servicios, empezando con el servicio de suministro de agua. Como podemos ver en la tabla y si lo comparamos con las tablas anteriores, pues realmente un mayor número de fuerzas productivas sí cuentan con este servicio, siendo para el año 2013 el 94.81% de las fuerzas productivas que se necesitaban para la producción de aguacate sí contaban con este servicio de suministro de agua, llegando incluso a los 96.48% para el año de 2020.
Y como lo podemos ver en la gráfica, pues realmente a través de los años un mayor número de fuerzas productivas ha podido adquirir este servicio de suministro de agua. Por último, vamos a hablar sobre el porcentaje de la fuerza productiva que sí cuenta con el servicio de energía eléctrica. Como podemos ver en la tabla, esta ha ido incrementando a lo largo de los años. Cada vez un mayor número de fuerzas productivas sí cuenta con este servicio. Y si lo comparamos con las tablas anteriores, realmente es un porcentaje muy mínimo de fuerzas productivas que no cuentan con dicho servicio. Siendo por ejemplo para el año del 2013, el 96.12% de la fuerza productiva que se necesitó para la producción de aguacate sí contaban con dicho servicio, y que incluso llegó al 99.67% para el año de 2020. Con lo que, como podemos ver en el gráfico, realmente esto ha ido aumentando y cada vez un menor número de fuerzas productivas no cuentan con dicho servicio. Ahora bien, después de saber toda esta información, nos surgió la duda de cómo trabajan las fuerzas productivas, y para esto nos fuimos hacia la aventura. No te atrases, ¿eh? Este lugar se puede poner rudo. Nos fuimos a la aventura por Michoacán, Uruapan, donde conocimos a una de las trabajadoras de producción de aguacate de nombre Rufina Medina, que muy amablemente accedió a que le realizáramos la siguiente entrevista. ¿Qué tipo de herramientas utilizan para realizar sus actividades? ¿En qué condiciones están las herramientas y cuál es el mantenimiento que requieren? Pues se usa una barrita, se hace un hoyo y ahí se mete el arbolito. Hay un gancho especial para cortarlo cuando ya está el aguacate listo. ¿A qué limitaciones se enfrentan en el desarrollo del cultivo del aguacate? Pues muchas horas en el sol y estar aflojando la tierra, abonando y regando. ¿Qué cambios hicieron durante el proceso de producción con la pandemia? ¿Se dificultaron los procesos o fueron más sencillos? Pues sí se dificultó un poco por el problema que tienen de atraco, pero se transportan por vía terrestre. ¿Cuenta con todos los servicios básicos en su vivienda? ¿Las ganancias y recursos que recibe son suficientes para una calidad de vida digna? No, porque yo soy asalariada, entonces nosotras vivimos muy marginados, porque el sueldo que apercibimos no es un sueldo alto. Bueno, o sea, es que el sueldo que apercibo pues es poquito. Nosotros vivimos sin luz, sin suficiente agua. La casa no es una casa de concreto. ¿De qué calidad piensa que son estos servicios? Pues son los más bajos, porque el sueldo no nos alcanza para obtener lo necesario. ¿Qué tipo de trabajo se desempeñan en el área que usted se desenvuelve? Yo me toca encargarme de acercarle los arbolitos, las plantitas a mi compañero y él se encarga de los demás. De acuerdo. Muchas gracias por su amabilidad y brindarnos su vivencia y experiencia. Que tenga un excelente día. Igualmente, gracias. A pesar de que la producción de aguacate en nuestro país es de suma importancia para la economía mexicana, al analizar la región en donde la producción de aguacate es mayor que en cualquier otra, podemos afirmar que las fuerzas productivas no tienen las condiciones de vivienda e incluso de trabajo más óptimas para su desarrollo económico. Asimismo, durante el análisis de las fuerzas productivas desde un punto de vista económico, observamos que el pago que reciben los obreros es muy bajo, es decir, las largas jornadas laborales son bastante mal pagadas y hablando en términos generales, esto no es proporcional al elevado riesgo tanto de salud como a su economía. Aunado a esto, las pérdidas que tienen en cuanto a su remuneración son enormes derivadas de atracos. Cabe destacar que todo lo mencionado se vio incrementado durante la pandemia, ya que al encontrarnos en un estado de pánico y paranoia social, la gente recurrió a la demanda compulsiva de bienes. Esto exige que las jornadas laborales de los obreros en el campo se extiendan y los atracos son más frecuentes por el aumento en la producción.